cuántico. Salto cuántico. Podcast de Asana Coach. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Salto Cuántico. Este espacio en el que me encanta recibirte una vez por semana y en donde hablamos de cuestiones de interés para tu vida, construir tu realidad, ir por tus sueños, pero con una cuota también de ciencia, que nunca está de más. Siempre viene bien unir estos mundos, espiritualidad y ciencia, que es mi gran pasión, poder unir y que el cerebro naturalmente vaya entendiendo ciertas cuestiones de cómo funciona esta realidad y que es verdad que puedes fabricar, construir, armar la realidad soñada. Esta realidad soñada que a veces se nos olvida, como siempre decimos. Estamos corriendo de un lado a otro todos los días. Es una máquina moledora de carne, le dicen algunos, con pocos tiempos, pocos espacios, poco aire a veces para poder reflexionar sobre los temas importantes. El otro día conversaba con un grupo de gente. ¿Qué es lo más importante al final? Después de todo, más importante que pagar las cuentas, más importante que el trabajo de mañana, más importante que esa reunión o lo que sea. Lo más importante es a lo que viniste a esta vida, a lo que viniste a este planeta. ¿A qué viniste? ¿Tú sabes a qué viniste a este planeta? Si no sabemos a qué vinimos, entonces todo el resto pierde cierta relevancia. Está bien, hay que cumplir con los objetivos, hay que trabajar, hay que rellenar esas responsabilidades, pero finalmente cuando las personas van a fallecer, cuando ya quizás están en su última década de vida, empiezan a mirar la realidad y su propia historia de otra manera y se arrepienten muchas veces de lo que no hicieron. De esos momentos que no pasaron, de esas cuestiones, esos proyectos que no llevaron adelante. Entonces, ¿para qué esperar ya tener 80, 90, 100 años y quizás estar mermado físicamente, cognitivamente y no poder echar el tiempo atrás? No tiene sentido. Entonces es hoy el momento en que tienes que empezar a hacerte preguntas. Yo lo empecé a hacer hace años, me empecé a hacer ciertas preguntas que sin duda, de una manera u otra, empezaron a decantar, a mover fichas de esta realidad, hasta que logré estar donde estoy hoy. Pero donde estoy hoy y lo que hago hoy es producto y mérito de haberme hecho ciertas preguntas. Y muchas de esas preguntas son las que quiero plantear acá, en Salto Cuántico. Una vez por semana, en donde te invito a soltar las amarras, relajarte, soñar, reflexionar, pensar distinto. Y yo quiero entregarte herramientas para que eso pueda ser una realidad. Como siempre, te invito inicialmente de manera lo más breve posible a visitar mi Instagram, Asana Coach. Ahí hay un montón de información de salud, un montón de información científica, cápsulas, reels que puedes empezar a aplicar desde ya. Están todos los testimonios de las personas que han ido pasando por los procesos que entrego. Hay dos grandes procesos individuales que yo entrego para ayudar a las personas a cambiar su vida. Uno más en el ámbito físico de la longevidad celular, ciencia de vanguardia al servicio de nuestra transformación. No es solo quemar grasa y bajar de peso. Montones de síntomas, entre 20 y 30 síntomas. Generalmente las personas van disminuyendo, si no eliminando. Cambio total de tu cuerpo, mente, de tu energía, de tu sueño, digestión, piel, alergias, dolores de cabeza, ciclos menstruales en el caso de las mujeres. Todo empieza a revolucionarse a partir de la información científica de vanguardia, de alto estándar que te trato de entregar. Longevidad brillante al máximo, a vivir 100 años y más. Y el segundo proceso, el primero es el coaching en nutrición integrativa y el segundo es experiencia, un proceso espiritual, netamente espiritual, pero basado en ciencia. ¿Cómo puede ser eso? Te preguntarás. Y ahí está la gracia. Es un proceso muy especial, muy particular, muy sui generis,
en donde realmente vamos transformando la forma en que miramos esta realidad, la forma en que entendemos cómo funciona esta vida, este videojuego en el que estamos, cómo funciona, cuáles son las reglas del juego, cómo avanzar, cómo transformar esta realidad, cómo hacer que las cosas aparezcan, cómo encaminarme hacia mi propio camino de vida, el que yo vine a vivir, el que mi ser superior, mi alma, Dios, el universo, llámale como quieras, vino a experimentar y aprender. Es muy bonito el proceso, hay un montón de gente ya que lo está haciendo y que lo ha terminado en sus dos niveles, nivel 1, nivel 2. Son 3 meses cada uno de estos procesos que te he comentado. Te va a cambiar la vida, estoy seguro, el uno y el otro. Dicho eso, también comentar que los cursos y los procesos y los coachings son todos online, entonces puedes tomarlos desde cualquier lugar del mundo y hay distintos horarios todos los días, entonces es el momento para preguntar y consultar, dado que siempre hay lista de espera y siempre las personas se inscriben varios meses antes, al menos 1 o 2 meses antes, para llenar esos cupos. Una vez que llega el momento de inicio, los cupos generalmente ya están tomados. Así es que online y anticípate. Bueno, hoy día te quiero hablar de otra de las bases de las premisas iniciales cuando uno comienza el camino espiritual. Hay cuestiones básicas, ¿no? Cuando uno quiere ir hacia el encuentro de este camino, de hacerse estas preguntas grandes, trascendentes, ¿a qué vine? ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi pasión? Etcétera, ¿no? Y una de las premisas, como otras que hemos conversado en los capítulos anteriores, que por supuesto te invito a revisar y a escuchar, y a pasarlo a toda tu familia, amigos y todas las personas que lo puedan necesitar. La premisa de hoy es la siguiente: tú no eres tu cuerpo. Tan simple como eso, tan simple y tan complejo al mismo tiempo, ¿no? Tú no eres tu cuerpo. Si uno va a iniciar el camino espiritual, una de las premisas básicas es que tú no eres tu cuerpo. Uno podría explicarlo de manera sencilla. ¿Por qué? Bueno, porque el cuerpo es parte de esta materialidad y tu espiritualidad habla de algo que no es material, que trasciende esta dimensión material, física, tridimensional, como tú le quieras llamar. Entonces, la espiritualidad es el camino de lo que no ves, el camino de eso que tienes que empezar a intuir. Por algo todos los maestros místicos, culturas de toda la vida te han dicho: despierta, despierta ante lo invisible. Lo esencial es invisible a los ojos, tus sentidos te engañan, esta realidad es una ilusión, maya, es el sueño de Vishnu. Hay un montón de formas de decirlo. Hay algo más. La espiritualidad es hay algo más que no estás viendo ni tocando y que es lo más importante y es lo que no muere. El cuerpo muere. Más que muere se transforma. Alguien podría ir a ser muy estricto en esa frase y decir, bueno, tus huesos, tu carne, tu pelo, todo se va degradando, los gusanos, la tierra, vuelven esas moléculas a fundirse con el planeta. Perfecto, entonces digamos que tu cuerpo se transforma, pero en el fondo, en la manera y forma, estructura que tú lo conoces, tu cuerpo muere. Por lo tanto, tú no eres tu cuerpo. Eso es básico en el ABC de la espiritualidad, ¿no? Tú no eres tu cuerpo. Pero ahí radica uno de los problemas, porque una cosa es decirlo en la frase bonita, qué sé yo, pero otra cosa es presenciarlo, experimentarlo, sentirlo, realmente internalizarlo. Muchas veces esta confusión, esta ilusión de tú verte todos los días al espejo y ver que eres la misma persona, te juega una mala pasada. Piensa tú que cuando un bebé nace, no tiene noción de su cuerpo. Tanto es así que tiene que aprender a ocuparlo, tiene que aprender a habitarlo. Su cerebro empieza a hacer trabajos enormes, mancomunales, una cantidad de datos gigantesca, abismal, que empieza a computar por segundo para que ese bebé pueda habitar y pueda dominar ese cuerpo, mover una mano, tomar algo con sus dedos y que no se le caigan, superar esa torpeza inicial producto del aprendizaje, ¿cierto? Todos sabemos que una guagua, y nadie culpa a un bebé,
por gatear, por caminar y caerse, por ser inestable, etcétera, porque se le caiga alguna cosa, porque está aprendiendo a habitar y a dominar ese cuerpo. Muchas veces creemos que, y la misma ciencia a veces cae en ese error de pensar que somos el cerebro, que el cerebro domina las manos, las piernas, domina las funciones autónomas de digestión, de sistema inmune, de crecimiento, reparación, etcétera. Entonces, que básicamente somos el cerebro, el sistema nervioso. Ahí hay otro error porque el cerebro y el sistema nervioso también mueren. De hecho, hay experiencias cercanas a la muerte en donde hay personas que termina la función de su cerebro, se detiene, deja de funcionar 100%, ratificado, confirmado por los mismos doctores, y la persona tiene una experiencia de conciencia. Se sale del cuerpo y ve todo lo que está pasando, mira su cuerpo postrado en la cama, mira a los doctores haciendo su faena, e incluso hay personas que han salido, ya han tenido acceso a cosas que están ocurriendo en el hall del hospital, en los pasillos adyacentes. O sea, es imposible. Es imposible que esa experiencia la genere el cerebro porque está muerto el cerebro durante esos minutos. Entonces, el cerebro es una máquina maravillosa. Maravillosa. Muchos dicen que es el principal misterio del universo, el cerebro. Cómo funciona, ¿cierto? Cómo conecta neuronas, ese cableado neuronal. Pero finalmente el cerebro es una máquina, una herramienta que ocupamos. El que tú eres, que no eres el cuerpo, ocupa el cerebro para esta experiencia. ¿Para qué? Finalmente para decodificar. Hay una realidad allá afuera, sea lo que sea, tú la decodificas. No sabemos qué es esa realidad externa dado que tú la decodificas. Es decir, cuando ves el árbol estás viendo ya la realidad decodificada como un árbol. Ese bebé que recién está llegando a este planeta no puede decodificar ese árbol. Es sabido que los niños recién nacidos, cuando abren sus ojitos y empiezan a decodificar, y también los sonidos, los ruidos, hay todo un proceso de los primeros años de aprendizaje de decodificación que se puede echar a perder. Hay ciertas cosas que pueden disruptar ese aprendizaje inicial del cerebro. Por ejemplo, en la audición, hay ciertos ruidos llamados ruidos blancos, ruido rosa, ruido gris. Hay varios tipos de ruido que muchas veces por error la gente lo ocupa en niños pequeños. No es lo mismo ocuparlo en niños pequeños que en adultos. Los adultos ya tienen el mapeo, el esquema, ese aprendizaje estadístico cerebral armado. Por lo tanto, esos ruidos difusos están, digamos, son inocuos para ese cerebro adulto. Pero en los niños que están armando ese aprendizaje estadístico, que el cerebro tiene que empezar a aprender qué es la señal y qué es el ruido, y eso le lleva varios años, generarle estos ruidos que son, se supone, para tranquilizarlos, para que duerman, estos ruidos de fondo, estos sonidos sordos, ruidos sordos, como quieras llamarlo, puede echar a perder el aprendizaje de ese cerebro, el aprendizaje auditivo, y es súper complejo. Por favor, averígualo si tú eres padre, madre de un niño o niña recién nacido o con pocos años de vida. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ese cerebro inicialmente tiene que aprender cómo decodificar. Y esto se sabe, esto es neurociencia, lo puedes averiguar. Tiene que aprender. El aprendizaje del cerebro es un aprendizaje estadístico, que ya lo he dicho un par de veces acá, ¿no? El aprendizaje estadístico básicamente es que el cerebro va aprendiendo qué bits de datos, de información, van habitualmente más seguido que con otros. O sea, el bit 1 con el 2 generalmente aparecen juntos, el bit 3 no, el 5 con el 6 siempre aparecen juntos, pero en distintos momentos que el 1 y el 2. Te estoy haciendo una caricatura. Entonces el cerebro empieza a sacar conclusiones de qué cosas vienen generalmente juntas y arman un algo, versus otras cosas que no. Entonces va de a poco, a los primeros años de vida se trata de eso, va decodificando lo que es la señal del ruido. Y finalmente ese cerebro puede decodificar el árbol y separarlo del fondo. Es decir, el árbol comienza aquí, termina aquí, las hojas comienzan aquí y terminan aquí, delimita los bordes de esas hojas, árboles, y el niño va aprendiendo que eso es un árbol, eso que termina ahí en esos bordes. Y todo el resto es el fondo. Es decir, la señal y el ruido la empieza a identificar. Lo que es un perro, lo que es una silla.
Pero antes de eso, no puede decodificar el cerebro qué es qué, y es solo una masa de datos, una masa de bits, de píxeles. Imagínate, tú miras una foto o una imagen que tiene píxeles súper desordenados, que no llevan a nada, medios típico cuando uno ve una foto no clara, pixelada le decimos, ¿no? Esa foto se ve pixelada, se ve corrida. Entonces no podemos identificar bien de qué se trata esa imagen. Un poco así ven los niños al inicio. Cuando nosotros ya vemos, le ponemos nombre a las cosas. Para tú poder identificar algo, tienes que primero ponerle un nombre. Eso es un árbol. Y así tu cerebro lo guarda con ese esquema y con ese molde. Eso es un perro. Eso es un auto. Entonces, la palabra, el nombre, te permite guardarlo con una etiqueta en el cerebro. Básicamente es eso, ¿no? Lo estamos explicando muy fácil. Por lo tanto, lo que tu cerebro hace es decodificar frecuencias auditivas, frecuencias visuales, ¿cierto? También va decodificando los sabores, el tacto, ¿vale? Y va armando todo el set de aprendizaje inicial de la vida de ese cerebro. Por lo tanto, tu cerebro es una máquina maravillosa, de eso estamos hablando, es increíble, es un decodificador de la vida, pero no eres tú. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, vuelvo a decirlo, donde el cerebro ha muerto y las personas siguen teniendo conciencia de esta realidad. Desde otra manera, de otra forma. Entonces, nosotros tenemos todo un rango de frecuencias, ¿cierto? Y hay una zona de ese rango enorme, electromagnético, del universo. Hay una zona pequeñita que el cerebro humano puede decodificar. Entiendo que es menos del 1%. Incluso el campo visual, los colores visibles, el rango visible es 0,0035%, creo. O sea, es muy pequeñito todo lo que podemos decodificar. A lo mejor agregué un 0 de más, puede que sea 0,035, si no, 0,0035, pero en el fondo es menor a 1%. Por lo tanto, fíjate que tú estás decodificando, tu experiencia humana, te metes dentro de un humano y te dicen, tú vas a poder experimentar este rango. Un perro puede experimentar este otro rango, un elefante este otro rango. Todas las especies, incluidas a lo mejor los vegetales, las plantas, pueden decodificar distintos rangos, ¿por qué no? Puede ser una hipótesis, y tú ese rango de la experiencia del que estás viviendo y decodificando por tus sentidos, pero la experiencia es mucho más amplia, la realidad es mucho más amplia. Entonces simplemente lo que es, por decirlo así, todo lo que es mucho más de lo que tu cerebro puede decodificar. Por lo tanto, tú no eres tu cerebro. Simplemente estás usando una herramienta que tiene un rango angosto de decodificación, pero si tú empiezas a decodificar esta realidad sin el cerebro también, o sea, como que hubiera otra forma de decodificar esta realidad. Por ejemplo, gente que se conecta por telepatía, por ejemplo, hay gente que adivina lo que va a venir, tiene una intuición de lo que va a pasar mañana, tiene acceso a información que no sabe cómo. Hay gente que dice que en el sueño, en las distintas fases del sueño, cuando tu cerebro casi está inactivo, tú accedes a otra información. Entonces, básicamente hay que convencerse, si vas a comenzar tu camino espiritual, que tú no eres el cuerpo y que tampoco eres el cerebro. Sin embargo, ocupas esta maravillosa herramienta que es el cuerpo y el cerebro, ¿cierto? Según el rango, tú esto lo puedes mirar en internet. Según el rango de frecuencias, la frecuencia, digamos, se mide en hertz generalmente y es como cuántos pics o cuántas ondas por segundo tiene esa onda, digamos, ¿cierto? Entonces, o esa señal, para no redundar en onda, esa señal, cuántas onditas de estas olitas tiene por segundo. Entonces, dependiendo del rango, esa señal se puede escuchar, rango auditivo. Dependiendo del rango, esa señal es visual, el rango de los colores, visible. Y así, es un solo rango, pero dependiendo del pedazo de la torta que tomes, es cuál sentido tuyo puede decodificarlo. Perfecto. Entonces no somos el cerebro, no somos el cuerpo. ¿Por qué hay gente que también se confunde y dice por qué entonces cuando alguien se daña el cerebro deja de tener cierta función? Imagínate lo siguiente. La radio que tú tienes o el celular si ocupas, pero imagínate que estás conectada a la radio, de alguna manera. Si el aparato se echa a perder, ya no puedes escuchar la radio o distintas señales de radio. Pero ¿se echó a perder la señal o se echó a perder el aparato que decodificaba la señal?
Si se te cae tu radio, tu equipo de música, no vas a poder escuchar la música o al locutor, pero no porque la señal, no porque la realidad que traía la información haya desaparecido, sino que porque tu dispositivo se echó a perder. Entonces, eh, hay neurobiólogos o neurocientíficos como Carl Privam, que ellos de alguna manera establecieron que el cerebro funciona de manera holográfica en el sentido que se conecta a una información que no es local. En física, en la ciencia, la no localidad quiere decir que la información está en todos lados, es como una onda. Después lo puedes buscar tú si te interesa indagar en eso. Entonces, como está en todos lados, el cerebro decodifica esa señal que está en todos lados. Por ejemplo, la señal de tu radio favorita. Está en todo el aire. Y tú la condensas, la atraes y la canalizas, si tú quieres decirlo así, mediante tu equipo de música, con la antena y todo, y escuchas la señal. Pero no es que la música, el locutor y el programa estén en la radio, estén en tu equipo. Tu equipo simplemente se conecta y canaliza esa señal. Entonces, el cerebro es un poco así. El cerebro se conecta y canaliza información y hay distintas zonas que son como los distintos engranajes de la radio. Entonces, si se te echa a perder alguna pieza de esa radio, es como que se echara a perder cierta zona del cerebro que sufrió un daño, ya sea por un derrame cerebral, un infarto, un golpe, un trauma, lo que sea. Entonces no vas a poder decodificar bien la música de esa señal, porque tu aparato, en este caso el cerebro, deja de decodificar cierta información. Entonces imagínate que el cerebro está conectado a una base, a una onda con información que no la puedes ver, pero que trae datos. Y tu cerebro está todo el tiempo canalizando y decodificando como un streaming, para ponernos de moda, como un streaming en vivo, tiempo real, y tú, como crees, como te conectas con esa información, te identificas con la radio, te identificas con el equipo que decodifica esa señal. Alguien estaría loco si cree que es la radio, si yo creo que soy el televisor. Yo soy el plasma, yo tengo píxeles, no, pues ese es el equipo. Yo ocupo esa máquina, la máquina decodifica la señal, pero yo no soy ese equipo solo porque me permita experimentar un streaming de datos. Tu cerebro te permite experimentar el streaming de datos de la realidad. La realidad es un streaming que tú vienes decodificando y esto te lleva a pensar que todos los cerebros decodifican diferente y distintos datos. Por lo tanto, siempre te han dicho, quizás a nivel ya más psicológico, filosófico, que cada persona tiene una realidad subjetiva. Y ante el mismo panorama de datos puede centrarse en datos diferentes, entonces para alguien la vida va a ser fácil, para otro la vida va a ser difícil. Para algunos la vida va a ser una alegría y para otros la vida va a ser una tristeza. O sea, ante una misma situación, algunos lo ven como un problema, otros como una oportunidad. Es porque tú has venido construyendo esa red neuronal, ese algoritmo inconsciente que a lo mejor tiene ciertos moldes, patrones, creencias que decodifica ese streaming de otra manera, por decirlo así, ¿no? Y todo lo interpretas de cierta forma. Entonces, ¿qué te quiero decir? Vamos a lo mismo. Tu cerebro es una máquina maravillosa, pero no eres tú. Tú estás ocupando esa máquina. Lo mismo con tu cuerpo. Tu cuerpo son 50 billones de células. Ese conteo a veces va cambiando. En algunos lados puedes leer, antes se decían que eran 20, 30, después 50. Algunos lados yo he leído que dicen que son 100 billones. Lo importante es que son muchas billones de células. Y estas células van cambiando todos los días, no todas a la misma tasa. Las de la piel, las del intestino cambian más rápido, las del hígado cambian un poco más lento después de meses, las de los huesos, los músculos, qué sé yo. Solo por la ilusión de que tú ves la misma imagen en el espejo día tras día, no quiere decir que tu cuerpo no cambie. De hecho, tú tienes la ilusión de que no cambia porque día tras día cambia muy poco. Pero tú no eres la misma persona que a los 10 años, ¿no? ¿O tú crees que tienes el mismo cuerpo que a los 10 años? Lógico que no, ¿cierto? Tienes otro rostro, otro cuerpo, otra altura, lo que sea. Y eso es porque tu cuerpo va cambiando. Entonces tú no puedes ser tu cuerpo, porque tu cuerpo cambia, puede ser absolutamente otro, ¿cierto? Tú, ya sabemos, el cuerpo muere y la espiritualidad, estamos en el código espiritual interpretando esto, la espiritualidad dice que tú eres algo que no muere.
Entonces no puede ser el cuerpo. El cuerpo cambia todos los días, pero tú tienes una experiencia continua y tienes grandes preguntas, una interpretación. Hay cosas que trascienden el día a día y trascienden el cambio celular, ¿verdad? Hay problemáticas, cambios de casa, de trabajo, desafíos de la vida que tú vienes trabajando a lo largo de meses y años, aunque cambien o no cambien ciertas células. Entonces, si te vas a sumergir en el camino espiritual, hay ciertas cosas que tienes que dar por sentado, y es que no eres el cuerpo y no eres el cerebro, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Que nos identificamos con el cuerpo, para bien y para mal. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de tu chaqueta, tú llevas puesta una chaqueta y yo hablo mal de tu chaqueta, que es fea, anticuada, de mal gusto, da lo mismo, está vieja, tu chaqueta. Te puede molestar por tu mal gusto, porque yo estoy insinuando que, no sé, lo que sea. Pero tú no te sientes herida en tu foro interno porque tú no eres la chaqueta. O sea, sería ridículo que yo, no sé, paso a llevar la chaqueta y a ti te duele el cuerpo. Es ridículo, ¿no? Porque la chaqueta no eres tú. Lo tienes tan claro que la chaqueta no eres tú, porque a la noche llegas a tu casa y te la cambias, te la sacas, mañana te pones otra. Entonces, ¿por qué tienes tan claro que tú no eres la chaqueta? Lo digo en serio, en serio. Lo pregunto muy en serio. Que sea una pregunta ridícula. ¿Por qué tú tienes tan claro que no eres la chaqueta? Y que si yo hablo de tu chaqueta, tú no te vas a sentir mal, como si yo estuviera atacándote a ti directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo tú entiendes que tú no eres tu chaqueta, ¿cierto? Incluso si yo ofendo tu chaqueta, tú te vas a indirectamente ofender por tu mal gusto, por ejemplo. Porque yo estoy hablando de tu forma de elegir chaqueta. Pero nuevamente, tú no eres la chaqueta. Si la chaqueta se rompe, no te sientes tú menoscabada, así como que te falta un pedazo de cuerpo, aunque hay gente que se identifica también con su ropa, pero bueno, si se pierde tu chaqueta, si se rompe, no sientes su pérdida como que se acaba tu vida. ¿Por qué? Porque tú dices, puedo cambiar la chaqueta, mañana me coloco otra, da lo mismo, ¿no? Porque sabes que no eres la chaqueta. Entonces, en el caso de la chaqueta es más fácil. En el caso de la chaqueta es más fácil porque tú sabes que no eres, porque te acuerdas cuando te pusiste la chaqueta en la mañana y te acuerdas cuando te la sacaste y te la puedes sacar en cualquier momento y tú sigues siendo tú. Es tonto lo que estoy diciendo, pero voy a un punto. Sígueme en eso. ¿Por qué no crees que eres la chaqueta? Porque tú te pones y te sacas la chaqueta cuando quieres y no dejas de ser tú. Tú tienes la sensación que no dejas de ser tú. Te pones un sombrero y te sacas un sombrero y no te importa porque tú sabes que no eres tú. El sombrero no eres tú. De verdad lo sabes, de verdad lo sientes. O sea, es ridículo que tú pensaras que te falta una parte de ti si te sacas el sombrero. Lo mismo con los calcetines, lo mismo. Entonces piensa en toda tu ropa. Tú sabes que no eres tu ropa, que es algo que te pones y te sacas. ¿Y por qué lo sabes? Porque tú no naciste con esa chaqueta, con esos calcetines. ¿Te acuerdas cuando te los pusiste? Y te los puedes sacar. Ok. ¿Cuál es el problema con el cuerpo? Tú no eres el cuerpo, pero es que no te acuerdas cuando te pusiste este cuerpo. Por decirlo así, por hacer la analogía. Tú crees que eres tu cuerpo. Tú crees que cuando muera tu cuerpo mueres tú. ¿Por qué? Porque es igual de ridículo que el calcetín, es igual de ridículo que la chaqueta, que el sombrero, solo que no te acuerdas cuando te pusiste este cuerpo. Y cuando te lo saques, también vas a estar fuera de esta experiencia. Entonces, es como que tú hubieras nacido con una chaqueta y desde bebé empezaste a decodificar el mundo con la chaqueta puesta y luego no te la vas a sacar más hasta morir. Y entonces, obviamente, pensarías que la chaqueta es parte de ti. Pero es ridículo, ¿no? Todos dirían, este ser humano está enfermo porque ¿cómo cree que es la chaqueta? Entonces, lo mismo debiéramos tender a pensar en el camino espiritual. Es ridículo que un ser humano crea que es el cuerpo. Si el cuerpo se pone y se saca. El cuerpo te entrega en un cuerpo y después lo dejas. O sea, no eres tú. Es igual que un calcetín, igual que una chaqueta. Nos confunde más, insisto, porque no te acuerdas cuando te pusiste el cuerpo. Esa experiencia, imagínate que incluso con el cuerpo puesto, pasaron 6 años que tú no recuerdas. Los primeros 6 años de vida o 5 años de vida, por lo general, la gente no lo recuerda porque los vivió en ondas teta, bajas cerebrales de hipnosis inconsciente, entonces no quedó en tu memoria consciente. Sin embargo, todos sabemos que ese chaleco que te puso tu abuelita o tu mamá a los 2 años y que tú tienes una foto de que tenías un chaleco puesto, no eres tú, ¿no?
porque en algún momento te lo sacaron y seguiste viviendo. Entonces, es solo porque no te acuerdas, no tienes como verificar de que el cuerpo no eres tú. Te pusieron un cuerpo cuando naciste y te vas a sacar este cuerpo cuando te vayas, pero tú sigues, no eres tú. Entonces, es tan ridículo como eso, pero no lo vemos tan claro. No, yo sé que no lo vemos tan claro. ¿Y cuál es la ventaja de no ser el cuerpo? Es la misma ventaja de no ser la chaqueta, que va cambiando, que la puedes cambiar y que la puedes reparar. Por ejemplo, si una chaqueta se echa a perder, tú puedes ir a la costurera o al sastre o donde sea y que te la arreglen o que te la refaccionen o te la remodelen. Bueno, el cuerpo se sana. El cuerpo todos los días se sana. Todas las noches mientras duermes se sana. Y además, tú, el que realmente eres tú, no eres el cuerpo, no eres el cerebro, eres otra cosa. Ese otro que tú eres y que no muere, tiene la capacidad de reparar el cuerpo. Todos, seguramente, la mayoría de las personas que al menos están en estos temas, conocen a Joe Dispenza. Hay mucha gente que lo ha hecho, pero es que es más famoso Joe Dispenza. La cuestión es que Joe Dispenza sufrió una fractura de columna andando en bicicleta, lo atropellaron. Él desistió de operarse, todos los doctores le decían, no seas estúpido, o sea, vas a quedar parapléjico, no vas a poder volver a caminar si no te operas. Él decidió no operarse y sanó su columna él con visualización, con meditación profunda, diaria. Creo que fueron meses, si no un año. ¿Cómo se puede hacer eso? Y hay muchos casos así, no es la única persona que lo ha hecho. Pasa que no salen las noticias, porque a las noticias les encanta dar cosas malas, ¿no? Graves, negras. Eso les encanta. Les da rating. Pero las cosas buenas no salen. Entonces, ¿por qué somos capaces? ¿Por qué tenemos esa capacidad de refaccionar nuestro cuerpo? De volver a descargar los píxeles que arman esa realidad llamada columna, en el caso de Joe Dispenza. Porque no eres tú. Porque tú puedes cambiar lo que no eres tú. Tú ya eres algo y eso eres, espiritualmente hablando, eres eterno, no mueres y eres y siempre has sido. Pero si tú no eres algo, eso lo puedes cambiar. Por lo tanto, cambiar significa echar a perder o significa mejorar. Cambiar su estado. Y Joe Dispenza cambió el estado de su columna y volvió a caminar sin operarse y sin doctores. ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, como tú no eres el cuerpo, lo puedes sanar. No solo comiendo bien, no solo haciendo deporte. También desde tu conciencia, porque ¿quién eres tú? Si uno tuviera que, a lo mejor en otro capítulo, dedicarse más a eso, pero finalmente tú eres esa conciencia que está ocupando el cuerpo, ocupando el cerebro. Esa conciencia, esa atención, si no te hace sentido la palabra conciencia, tú eres la atención, tú eres el que está viviendo la experiencia, el que está atento, el que cuando se come una frutilla, le gusta la frutilla y siente la textura y siente lo rico, el placer de comerse una frutilla, de masticarla, la experiencia, el que está viviendo la experiencia, no el cerebro. No el cerebro, porque ahí caemos en la trampa. No el cuerpo, no el cerebro, no las papilas gustativas, no las moléculas de los neurotransmisores, que no. Tú eres el que está un poco más atrás viviendo esta experiencia. Entonces, ese que está viviendo la experiencia, ese que tiene la atención puesta en una cosa o en otra, ese puede decodificar esta realidad y puede actualizar el cuerpo y puede cambiar el cuerpo. Y es algo que tú estás haciendo todos los días. Lo que pasa es que como no lo sabes, no tienes control sobre eso. Como tú no sabes que eres quien está decodificando tu cuerpo, entonces te enfermas, entonces subes de peso y vas a nutricionista y luchas por bajar unos kilos y tienes alergia y tienes problemas gástricos. Pero si tú supieras que tú puedes decodificar tu cuerpo mediante tu atención, tu foco, tú vas descargando esa información y vas modulando esas señales que te llegan y que se transforman en tu cuerpo, que tú puedes arreglar esta chaqueta que te pusiste muy al inicio y te sacarás muy al final, entonces seguramente dirigirías, tú tomarías el timón de cómo está tu cuerpo. Por eso que cuando tú, esto lo explico también en el curso Experiencia Espiritual, por eso que cuando tú
haces deporte, levantas pesas, te suplementas bien, comes bien, por supuesto, duermes bien, caminas, tomas sol. Cuando haces todos estos hábitos que se conocen del cuerpo, lo que estás haciendo sin saberlo es que a través de esos hábitos estás decodificando tu cuerpo. Esto es más complejo y quizás un bonito tema para otro capítulo, pero el deporte en sí mismo, la alimentación sana en sí mismo, es un canal, es un medio para decodificar tu cuerpo. Es una especie de efecto placebo, si tú quieres, para decodificar tu cuerpo. No es casualidad que personas lleguen a los 100 años sanas comiendo de muchas formas distintas. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertos patrones de decodificación. Lógicamente, si tú comes chatarra todo el tiempo, es muy probable que no lo logres, porque hay ciertos patrones, insisto. Pero tú puedes decodificar tu realidad por distintos caminos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no eres tú y lo puedes cambiar. Y tienes derecho, por lo demás, a cambiarlo. Tú viniste a vivir esta experiencia terrenal a través de tu cuerpo, no porque seas el cuerpo. Entonces tienes derecho a arreglar tu nave espacial, por decirlo así, que es como podría ser llamada tu cuerpo. ¿Cierto? Bueno, entonces, simplemente en este capítulo quería hablarte de que una de las principales identificaciones del cuerpo nos cuesta por lo mismo, vivimos toda la vida sufriendo, incluso hay gente que gasta mucha energía de su vida en el cuerpo, en superar, ¿cierto? Trabas, estigmas, y realmente si tú le preguntas a esa alma al final de qué se trató tu vida, al final te diría, perdí todo mi tiempo en el cuerpo. Perdí todo mi tiempo en enfocarme en una máquina que es pasajera y que simplemente es la herramienta para vivir una experiencia que está más allá. Tú no viniste a vivir una vida con el cuerpo. Ahora, puede ser que viniste a ocupar también parte de tu experiencia gracias a ciertos desafíos que te propone el cuerpo. Sí, puede ser, ¿cierto? Ciertas enfermedades, ciertas condiciones, eso es verdad. Pero finalmente la experiencia que va a rescatar quién eres tú, esa atención, conciencia que está detrás, ocupando el cuerpo, esa experiencia que te llevarás, ese aprendizaje, no tiene que ver con el cuerpo. Que puedes ocupar el cuerpo para vivir la experiencia, es verdad, pero tú eres la experiencia, tú eres el aprendizaje, el foco. Hay una frase de Buda que dice, creo que es tal cual, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que efectivamente tú puedes tener desafíos, hitos, cuestiones que te van a lo mejor doler y vas a tener que vivir. A lo mejor están en tu plan de vida. Pero, ¿cómo los afrontes? ¿Cómo lo vivas? ¿Cómo lo interpretes? ¿Cómo lo ocupes para apalancarte y ocuparlos de trampolín? Ya depende de ti. Entonces, no es que vinimos a perder tiempo toda nuestra vida, nuestra encarnación en el cuerpo, pero sí que pueden haber desafíos asociados al cuerpo, pero lo importante es cómo los usamos para vivir la experiencia. Por lo tanto, desidentificarse del cuerpo es casi un patrón básico al momento de hablar de espiritualidad. Y por eso lo quería plantear. Está como en el ABC, ¿no? Así es que vale la pena verte fuera del cuerpo, ocupando esta maravillosa herramienta, cuidándola, nutriéndola, moviéndola, exponiéndola al sol, queriéndola, hablándole bonito, pero es una herramienta. Así como tienes que cuidar la radio para escuchar buena música, para vivir momentos maravillosos escuchando esa música, para tener recuerdos con tu familia escuchando esa música, lo que importa es cuidar la herramienta para las experiencias que te va a permitir vivir. Qué mejor ejemplo que lo que dije, ¿no? Cuidar la radio, cuidar el equipo de música, pero ¿para qué? No en sí mismo, no es un fin en sí mismo, es para vivir fines de año, cumpleaños, fiestas, y que con esa música todos vibremos y tengamos recuerdos, memoria, nos sacamos fotos, cantamos, bailamos. Para eso sirve la herramienta del cuerpo, para vivir experiencias bonitas, memorias, recuerdos, aprendizajes, y compartir con el resto, ¿no? Es muy, muy similar. Queridos míos, quería dejarles estas reflexiones por hoy. Te invito a poder llevarlo a la práctica, llevarlo a tu día a día, mirar el cuerpo con amor, pero mirarlo desde fuera,
Tú no eres el cuerpo es una expresión tuya, es un canal, es un vehículo, pero tú lo puedes cambiar por lo demás, pero tú eres algo más. A eso me refiero, de eso se trata lo de hoy. No es que el cuerpo es menos, es que simplemente tú eres algo más trascendente, algo que viene de antes y va a seguir después del cuerpo, de este cuerpo que conoces hoy. El cuerpo cambia, el cuerpo es una herramienta y hay que cuidarlo y quererlo, amarlo, pero no eres tú. Te invito a poder pasar esta información, a recomendar este capítulo si te ha parecido bonito, importante, si te ha dejado algo que sientas que es valioso. Y yo simplemente me despido invitándote a que nos encontremos la siguiente semana con un nuevo tema, con una nueva reflexión que nos acerque más a la mejor versión que podemos ser y que nos pueda conectar con lo que realmente vinimos a hacer a este planeta. Así que, como ya te dije, comparte este capítulo, escucha todos los anteriores si no lo has hecho, visita mi Instagram, te invito a vivir los procesos individuales que yo entrego de acompañamiento, que son muy bonitos, tanto físicos como espirituales. Cualquier cosa, me contactas y nos reunimos nuevamente nosotros la siguiente semana para seguir construyendo entre todos juntos este gran salto cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.